Hola, ¿qué tal? Soy Osmar Reynoso y bienvenidos a un nuevo episodio en Hablemos de Odontología. Hola doctores, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar de un tema bien interesante. Agradecerles que están presentes en un nuevo episodio otra vez con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante con un buen amigo. En este caso vamos a hablar de un tema bien importante. Está presente con nosotros el doctor Gerardo Santos, doc. Bienvenido, de verdad, muchísimas gracias por poder aceptar y tomarse un poquito de su tiempo para poder estar aquí presente con nosotros y compartir un poco de su experiencia y un poco. Vamos a hablar un poquito de un tema bien importante que, bueno, yo creo que podemos hablar un poquito, pero tiene todavía el contexto de más para poder. Yo creo que no vamos a terminar ni en un episodio ni en más. O sea, de verdad, Doc, bienvenido. Agradezco que esté presente aquí con nosotros. De verdad, me da muchísimo gusto y pues esperemos compartir con toda la audiencia de un tema bien importante, Doc. Pues muchísimas gracias, Osmar, por la invitación. Gracias a todos por tomarse el tiempo de escuchar este episodio y como dijo el doctor Osmar, vamos a hablar de un tema muy interesante. Ahorita el doctor van a darse cuenta de qué tema es. Espero que les guste y esperamos, como dice Osmar, no creemos, es un tema tan extenso que en un episodio a lo mejor no se puede llegar a concluir todo lo que abarca, pero pues Dios mediante estamos aquí para otros episodios más. Muchas gracias, Doc. Pues bueno, el día de hoy, Doc, para toda la gente que nos está escuchando, vamos a hablar de un tema, como ya repetí, y lo vuelvo a repetir porque de verdad es bien importante. Vamos a hablar, Doc, acerca de los aditamentos protésicos. En este caso, mucha gente, bueno, el que estudia odontología a lo mejor y no lo sepa, a lo mejor y sí lo sabe, pero la gente, como por ejemplo pacientes y todo, sabemos que tenemos los implantes dentales y sabemos que tenemos la coronita, pero no sabe que entre esas dos piezas fundamentales hay todavía algo súper importante, súper fundamental. En este caso vamos a hablar de los aditamentos. Tanto en sector anterior como tanto en sector posterior. En este caso, pues es un tema bien relevante en donde pues de repente no se tiene la información correcta de saber qué aditamento utilizar para cada cierto caso. O sea, en este caso existe en el mundo de los aditamentos, usted no me lo va a dejar negar, Doc, hay una infinidad de aditamentos protésicos que sí personalizados, pero bueno, ahorita ya eso lo platicaremos un poquito. Pero aquí vamos a tocar diferentes puntos para poder desmenuzar un poquito y que pues, la gente pueda entender que es de suma importancia la correcta elección de un correcto aditamento protésico. ¿Por qué este sí? ¿Por qué este no? ¿Cuándo usar esto? ¿Relacionado con qué materiales? Así que, Doc, yo creo que podemos empezar primero con una pregunta. Bueno, antes que nada, pues yo creo que me gustaría que se presentara con toda la gente que está aquí con nosotros, que nos cuente un poquito acerca de a qué se dedica, cuál es su especialidad, cuál es dónde ejerce, cuál es su práctica privada, que así que no sé si nos gustaría presentarse con toda la gente que está aquí directamente. Por supuesto, Osmar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy el doctor Gerardo Santos. Inicié mi carrera de cirujano dentista en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente, mi maestría la hice en la misma universidad, la Universidad Autónoma de Nuevo León, como maestría en odontología restauradora. Y de ahí en adelante, desde que me gradué, tuve la oportunidad, me invitaron a ser maestro del posgrado de rehabilitación de la misma universidad. Y de ahí en adelante, o sea, ya voy a cumplir 7 años siendo profesor del posgrado. Y durante todo este tiempo, pues también me han invitado a ser maestro del posgrado de endodoncia para hablar del tema de rehabilitación de piezas tratadas endodónticamente. Y también soy profesor del posgrado de periodoncia, en donde hablo del tema de rehabilitación de implantes, precisamente como dice aquí el doctor Osmar. El tema de los aditamentos es un tema complejo, es un tema que creo yo que tanto un periodoncista como un ortodoncista deben de tener idea de los aditamentos que hay, a lo mejor no tanto el qué tipo de aditamento va a utilizar, pero en los parámetros clave o en los conceptos clave, sobre todo por el tema de los espacios protésicos, ¿sí? Entonces, estoy a sus órdenes.
Sí, yo creo que para empezar, Doc, yo creo que como ya mencionamos es un tema bien, bien, bien importante. Así que yo creo que podemos empezar primero por la base. Explicar y dar un concepto, aclarar un concepto que a lo mejor otros doctores tendrán un concepto diferente, pero pues bueno, o sea, hay diferentes conceptos, hay diferentes opiniones, pero yo creo que es importante recalcar y empezar por explicar qué es un aditamento, Doc. O sea, para qué se usa, cómo funciona, o sea, cuál es la función de un aditamento protésico, Doc. Pues básicamente la función de un aditamento protésico es, pues vaya la redundancia, es un aditamento que se atornilla en lo que viene siendo una plataforma del implante, teniendo en cuenta que hay diferentes tipos de conexiones, hay implantes que tienen una conexión hexagonal, hay implantes que tienen una conexión octagonal, entonces los aditamentos entran en el implante y se conectan a través de un implante con un tornillo protésico. Y estos aditamentos van a cumplir la función de retener la restauración sobre el implante, ¿verdad? Imagínense que el aditamento vendría siendo como lo es el muñón de un diente preparado para una corona, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una vez que ya nosotros seleccionamos el tipo de aditamento, la altura de aditamento, es donde ya empezamos la rehabilitación del implante. Pues yo creo que, Doc, es bien importante recalcar, como ya aclaró, o sea, el concepto de qué es un aditamento como tal. Digo, ahorita en la actualidad hay una infinidad de aditamentos que las casas comerciales de implante vienen manejando, tanto unos que son estéticos, unos que pueden ser personalizados, uno que hasta la misma propia casa comercial no lo tiene, pero uno en su propio laboratorio lo puede trabajar y diseñar con todos estos sistemas digitales que ahorita en la actualidad se están, que yo creo que en la actualidad la odontología digital ha revolucionado y ha cambiado increíblemente de hace 4 años, 5 años para acá. Bueno, todo ha cambiado, pero personalmente que me ha tocado vivir esta etapa de unos 4 o 5 años para acá, me ha tocado ver un cambio increíble. Y aquí es donde también entra este tema en donde los aditamentos, pues ya como tal, también se pueden hacer digitalmente, pues planificados y diseñados, ¿no? O sea, sin necesidad de a lo mejor ir a una casa comercial y decirle, ¿sabes qué? Quiero un aditamento de esta forma. O sea, acá nosotros también lo podemos personalizar. Pero antes de continuar con eso, Doc, me gustaría también comentar o preguntarle qué tanta variedad de aditamentos o qué tipo de aditamentos hay ahorita en la actualidad en el mercado. Porque hasta donde yo sé, hay muchos, pero a lo mejor la gente que nos está viendo o escuchando no tenga esa información de qué tantos aditamentos, porque a lo mejor nada más cree que es solo uno y es el metálico que en algún momento rebajas para cementar una corona. A lo mejor es lo que la mayoría de la gente piensa. Digo, yo personalmente sé que no es así, pero no sé si nos gustaría compartirle en este caso a la gente que nos está viendo qué tanto tipo de aditamentos hay ahorita en la actualidad. Pues mira, los aditamentos que hay ahorita son, como bien lo dices, los aditamentos que todo el mundo conocemos son el pilar de titanio, ¿no? Que tú lo tallas o que ya viene con una línea en donde va a ir cementada para después atornillar la restauración. Pero también hay aditamentos que son aditamentos que se le llaman calcinables. Eso es, imagínate que la conexión del implante con un tubo que aparenta es de un plástico que es calcinable, sobre donde el técnico va a encerar una estructura, ya sea una estructura en forma de un diente para hacer totalmente metálico o una subestructura metálica para después cementar una corona. Entonces, esos pilares o esos aditamentos se llaman aditamentos calcinables. También esos aditamentos calcinables nos ayudan mucho, por ejemplo, cuando tenemos unos implantes que están en una angulación que no podemos utilizar pilares totalmente rectos o que se va más allá de los pilares angulados que existen por parte de las casas comerciales. Entonces, se necesita uno de esos aditamentos para encerar y luego después calcinar y vaciar en metal esa estructura. También tenemos aditamentos que son de circonia, que cada vez las casas comerciales están dejando de producir, porque ahorita que hablemos del tema de lo digital, ya las casas comerciales pienso yo que ya no les sale el hacer esos aditamentos de circonia, pero esos aditamentos de circonia en un pasado no muy lejano, eh, había una técnica, no sé si las escuchaba, por ejemplo, el doctor Iñaki Gamborena, y por cierto vino hace un par de años al Rocking Dentistry a hablar precisamente de su técnica, una técnica que él practica mucho que se llama One Abutment One Time, o sea,
un aditamento un tiempo. Y consistía en que él colocaba el implante post-extracción o inmediato en una zona estética y colocaba ese aditamento de circonia, que ya venía así con una forma como de preparación de un muñón, ¿no? Entonces, ya colocado ese aditamento de circonia en boca del paciente, en un implante post-extracción, él empezaba a preparar el aditamento como si fuera un diente, checaba el espacio oclusal, checaba todo, Arturo. ¿Por qué? Porque se sabe por muchos estudios que entre más conexiones y desconexiones tenga un implante, más propenso es a la pérdida ósea alrededor de la plataforma o alrededor de, por así decirlo, de la base del implante. Entonces la idea era que tú colocaras ese aditamento y ya no lo sacabas de boca. Y al ser un aditamento de circonia, también por muchos estudios, nos habla que hay una adhesión epitelial. Entonces, por así decirlo, ya tampoco ya no molestamos esa interfase. Y luego a lo mejor te podrá entrar la pregunta, ¿y cómo le hacía el doctor Iñaki para tomar la impresión? ¿Sí? Entonces, lo que él hacía al momento en que se colocaba ese aditamento, él ahí directo en boca hacía una cofia, ¿sí? Como si fuera una cofia metálica, pero una resina pattern. Y era, pues, imagínate un duplicado de la preparación y esa la sacaba. Y al momento ya le ponía el provisional al paciente y al momento que ya fuera a terminar la rehabilitación, él ponía la cofia que había sacado, como si fuera una cofia de un doctor que ya no está con nosotros en este mundo, el doctor Carlos, el doctor Ripoll, que es una técnica que él patentó que se llama las cofias de Ripoll. ¿Sí? Entonces, en eso consistía esa técnica. Sacar esa cofiecita, ponerse el aditamento de circonia, tomar la impresión para hacer una restauración cementada sobre ese pilar de circonia. Pero ahora pues ya no, ya las casas comerciales dejan de hacer eso, ese tipo de aditamento por el tema digital, ¿sí? Por el tema digital que ahorita hablamos de. Sí, yo creo que es un mundo como tal. Digo, de hecho, los aditamentos también son un mundo de no acabar. Digo, personalmente hace poquito una casa comercial fue con nosotros al consultorio y pues nos dio un catálogo. Es muy normal que las casas comerciales lleguen, te den un catálogo, te expliquen. No nada más, pues veis de que, bueno, los tipos de implantes, pero ves la infinidad de aditamentos proteicos que hay ahorita en la actualidad, tanto para, pues cuando son completamente déntulos, aditamentos temporales para poder trabajar. Hay en este caso un aditamento que ahorita también vamos a tocar un poquito por ahí ese tema, los famosos T-Base o Tie-Base, que es importantísimo también que ahorita personalmente se están usando muchísimo, en el sector anterior también mucho. Y es ahí donde yo creo que podemos partir de lo siguiente, o sea, entre tanto aditamento protésico que hay ahorita en la actualidad, que manejan las casas comerciales y que también entra también la parte digital a complementar este tipo de aditamentos, ¿cómo podemos hacer una elección correcta de un aditamento? ¿En qué nos tenemos que basar? ¿Por qué? Porque, ojo, si nosotros que somos, o sea, si nosotros que usted que es rehabilitador, usted no coloca los implantes, pues bueno, ahí de repente, ahí ese criterio para saber qué aditamento colocar, porque a lo mejor el doctor, el periodoncista, el cirujano o el rehabilitador que colocó el implante lo colocó de una posición que digamos que no es la mejor manera. Por X cosa, que porque si no había suficiente hueso, que porque si se pensó en otra cosa, o a lo mejor en su momento se le movió. Tanto hubiera sido guiado como tanto hubiera sido mano alzada, X cosa, ¿no? O sea, de repente el mismo rehabilitador ahí tiene que tomar una decisión en base a su criterio y saber de que, bueno, tengo que escoger este aditamento, ¿por qué? O sea, porque esto. O sea, es importante yo creo que saberlo y de hecho por eso mismo le pregunto, o sea, ¿qué criterios tenemos que tomar en cuenta al momento de escoger un aditamento protésico? Ojo, no estoy hablando de un aditamento temporal, sino pensando en una Algo rehabilitación, definitivo, ajá, algo definitivo. definitivo, porque el aditamento temporal ya es punto y aparte, que pues tampoco no es tanto punto y aparte porque también es importante, pero hablando un poquito en lo definitivo, ahorita en lo temporal nos vamos a meter un poquito también ahí, pero ¿qué criterios tenemos que tomar en cuenta, Doc? Pues mira, es una pregunta bastante interesante porque yo creo que el principal criterio es la posición del implante, ¿no? La angulación, la profundidad del implante, porque pues dentro de todos los tipos de implantes que hay, bueno, ya hablamos de los rectos de titanio, hay angulados de titanio para compensar alguna angulación del implante, estamos estos de circonia,
Y luego tenemos los otros tipos de implantes que son para, como bien dices tú, para pacientes edéntulos. Y ahí es en donde se divide si la rehabilitación va a ser fija o va a ser removible. Entonces vamos a concentrarnos ahorita en lo que es fijo, ¿verdad? Entonces cuando tenemos un implante unitario que está en una posición que tú planeaste y que sale la chimenea por donde tú esperas que salga, pues puedes utilizar realmente cualquier aditamento, ya sea recto o angulado, dependiendo del arco del paciente, o un T-base, para que este T-base después tú a la hora de hacer el diseño digital, tú hagas esa rehabilitación en base a la angulación del implante. ¿Sí? Entonces, otra cosa que hay que tener en clave es, por ejemplo, el hecho de que la profundidad del implante, porque todos los aditamentos son de un material, ¿no? Como dijimos, ya sea agarras el aditamento recto de titanio o el T-base que le vas a después a diseñar y cementar una porcelana o una circonia, porque ese es el T-base. El T-base es la pura conexión metálica que está hecha para que tú diseñes una restauración arriba de eso y después la cementes, ¿ok? O sea, para hacerlo cemento tornillado. Entonces, otra cosa importante es la profundidad del implante, porque los aditamentos tienen cierto largo, altura gingival, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un implante que está colocado 4 milímetros abajo de tu borde, bueno, una cosa es la cresta ósea y otra cosa es el borde libre de la encía. Entonces, tú tienes que empezar a medir desde la encía, no desde el hueso. Y eso, yo creo que eso es parte de la comunicación que debe de haber entre el periodoncista, el maxilofacial y el rehabilitador. Porque muchas veces no contemplamos eso, muchas veces no se contempla el catálogo protésico y ponen el implante por ponerlo muchas veces en donde haya hueso o por ser por extracción y queda muy profundo. Entonces muchas veces no alcanza, o sea, con un aditamento protésico, a subir esa plataforma o a subir ese cuello gingival para después hacer la restauración. Entonces tienes que estar haciendo uso de estos aditamentos, por ejemplo, calcinables, ¿sí? Para vaciar una estructura metálica que te suba esa conexión y después hacer un cementado, ¿sí? O algún aditamento transmucoso que te suba todo eso y después haces algo cementado, ¿sí? Entonces, ahí otro criterio es eso, la profundidad gingival de tus aditamentos. Ya hablamos acerca del el material también, si es un área estética con por ejemplo, un biotipo delgado. Biotipo delgado significa que la encía está muy delgadita aquí en el sector anterior, pues tú tienes que también ver cómo no te va a afectar ese color gris del aditamento. Entonces ahí es donde haces uso de los aditamentos que son de los T-base y después haces una restauración de circonia para tratar de ocultar y también que el implante esté ligeramente más subcrestal para que no se vea. Y muchas veces también necesitamos el injerto de encía. De encía. Pero eso ya es tema aparte. Sí, es un tema aparte, ¿verdad? Pero sí, volviendo al tema de verdad, es de suma importancia. Yo creo que en los episodios pasados con otros doctores hemos hecho mucho énfasis en el diagnóstico y también hemos hecho mucho énfasis en eso, en cuestión de la comunicación que tiene que haber, no nada más doctor-paciente, sino una intercomunicación, una interconsulta entre de un especialista a otro, porque digo, si uno es el que pone el implante, uno como rehabilitador que pone el implante, pues bueno, qué padre, ¿no? O sea, qué padre tú pones el implante y tú puedes rehabilitarlo. Pero si no, pues digo, tú tienes tu equipo de trabajo a un grupo en donde pues tienes tu periodoncista que a lo mejor pone el implante o tu maxilofacial, y es importante tener ese tipo de comunicación porque, bueno, entre todos los casos son diferentes, todos los pacientes son bien distintos, en donde unos a lo mejor no presentan tanto hueso, otros tienen pérdidas de inserción, o sea, mucho tipo de cosas que pueden también repercutir a una toma de un aditamento, de un material. Ahí para, en este caso, el rehabilitador poder escoger este tipo de aditamento. Digo, sabemos que en el sector anterior, pues, ahorita en la actualidad se está utilizando
mucho lo que vienen siendo los de circonio, pues para disimular también este tipo, ponerle una restauración cerámica, pues para intentar ahí disimular y que ya no se vea como tal ese opaco del metal. Así que pues es bien importante tener en cuenta y hacer énfasis en que tiene que siempre que haber una correcta comunicación del equipo, tanto en el cirujano o en la persona que colocó el implante, como en el tanto rehabilitador, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tenemos esa comunicación, pues bueno, uno puede ya tenerse de que, bueno, pues a lo mejor le pongo un T-Base, o bueno, a lo mejor le pongo un calcinal, pero a lo mejor no es para ese caso ese aditamento correcto, así que vuelvo a repetir, yo creo que es bien importante hacer ese énfasis en la comunicación de doctor, para poder tener una correcta elección de aditamento, que es lo que en este caso estamos buscando. Claro, y bien importante también, por ejemplo, el irnos nosotros educando a hacer lo que viene siendo la parte digital o la guía quirúrgica, ¿verdad? O sea, entre más, creo yo, que el periodoncista, el prostodoncista y la persona que ayuda a hacer las guías quirúrgicas o nosotros mismos tengamos Control. ese control, pues más vamos a saber acerca de qué tipo de aditamento vamos a utilizar, ¿sí? O sea, porque muchas veces tú desde que estás haciendo la guía quirúrgica te estás dando cuenta que el aditamento, que el implante va a quedar, pues muy en una posición en la que la corona a lo mejor va a ser un poquito más larga y a lo mejor tienes que hacer uso de un doble tornillo, porque eso es algo bien importante. Cuando tú tienes ya una restauración que excede de los 15 milímetros de altura, ¿sí? Ahí ya se necesita pensar en utilizar unos aditamentos que nos permitan usar dos tornillos. Por ejemplo, un transepitelial que lleva un tornillo y después una restauración que va a ir arriba de ese transepitelial con otro tornillo. ¿Por qué? Porque si nosotros no consideramos eso y colocamos una corona más larga o en el límite, esos 15, en un sector posterior, por ejemplo, las fuerzas oclusales pueden hacer que ese tornillo, ¿sí?, se vaya, pues como todo, ¿verdad? Aunque sea una restauración que sea de un tamaño normal, ¿sí?, con el tiempo ese tornillo se va a ir aflojando por las fuerzas oclusales. Entonces, si tenemos esa corona que es un poquito más larga, pues toda esa flexión que hay en lateralidades, en protrusiones, va a después ir afectándonos a ese tornillo. Entonces, entre más estemos nosotros en la planeación del implante, mejor, porque ya nosotros nos vamos adelantando a lo que va a pasar o a esa elección de aditamento, ¿sí? Y algo bien importante es también, como mencionabas ahorita, el tema de la estética. En el sector anterior vamos cada vez inclinándonos más a utilizar siempre y cuando estén en una correcta posición los aditamentos T-Base, ¿sí? Los aditamentos T-Base, ¿por qué? Porque estos aditamentos T-Base, por ejemplo, tú manejaste un perfil de emergencia, colocaste un implante en un sector anterior, ¿sí? Y tú sabes que algo que nosotros tenemos que hacer en el sector anterior es manejar ese perfil de emergencia para que la encía parezca, sobre todo en un caso unitario, ¿verdad? Que se vea lo más natural posible, ¿sí? Que no se vea las papilas así planas y todo. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Si es un implante post-extracción, en copiar ahí vamos a provisionalizar de manera inmediata, ahí hacemos el uso de un aditamento provisional y ahí mismo copiamos la forma de la encía, ¿sí? Ahí copiamos la forma de la encía. Pero como quiera, ese implante se va a integrar, el provisional va a cumplir la función de mantener la arquitectura o la forma gingival, pero en muchas ocasiones cuando ya pasa el tiempo de integración y lo vas a rehabilitar, todavía hay que hacer unos ajustes, ¿sí?, a ese provisional. Le tenemos que estar agregando resina. ¿Para qué? Para empezar a mover la encía o que la encía baje dependiendo de cómo moldearla. Entonces, ahí es donde es bien importante el uso de los aditamentos temporales, ¿verdad? Para poder hacer, en casos anteriores, para poder hacer este tipo de tratamiento. Y ya una vez que tú tienes la encía conformada, ¿sí? Y ya dices tú, oye, tengo buen grosor de hueso, no se ve gris el área de la encía, tengo un biotipo delgado, tengo un biotipo grueso,
es donde vamos a utilizar este T-Base y vamos a escanear directo al paciente. ¿Sí? Escaneamos con el uso de escáneres intraorales, que cada vez son más comunes. ¿Para qué? Para que el escáner me copie esa anatomía o ese perfil que yo hice y mi restauración mi restauración se diseñe en base a esa forma y ya no pierdas esa información. Oye, a lo mejor y no tengo escáner, ¿qué puedo hacer si quiero hacer eso? O sea, tengo la manera de utilizar un aditamento provisional, ya hice mi estructura de la encía, mi arquitectura, mi perfil, ya lo conformé. ¿Qué puedo hacer? Pues hacerlo como lo hacíamos antes, ¿verdad? Y ahí es en donde hacemos el uso de los aditamentos para tomar impresión de los implantes, que hay dos tipos de aditamentos. Un aditamento de cucharilla cerrada, que se utiliza en el sector posterior, y un aditamento de cucharilla abierta, que no, aquí no tengo cómo mostrártelo, pero pues es un pilar con lo que viene siendo un tubito más largo, sí, ¿verdad? Y la idea de eso es que tú ese pilar de toma de impresión de cucharilla abierta, tú le pases la información de tu provisional. Y son una serie de pasos bastante sencillos en donde tú quitas el provisional, lo pones en un análogo. Un análogo es otro aditamento protésico que va a ser así como la copia del implante, que va a ir adentro de tu yeso o adentro de tu impresión digital. Entonces tú agarras el análogo, atornillas lo que viene siendo el provisional sobre ese análogo y después le pones silicona alrededor de ese análogo. Puede ser Spidex, puede ser algún tipo de polivinil, cualquier silicona que me copie ese nichito o esa estructura, ¿sí? Y ya que está copiado, quito mi aditamento, mi provisional, el análogo va a estar adentro de la silicona y pongo el pilar de impresión. Y entonces tú lo vas a ver desde arriba y vas a ver el aditamento y un huequito o un pocito con el perfil. Que va a tener la información de ese perfil. Y ya nada más le inyectas resina o le pones resina pattern, fotocuras y y eso ya se coloca en la boca del paciente y tomas la impresión. Y ya, corres el modelo y el técnico va a tener toda esa información. Y el técnico puede utilizar un T-Base en el yeso y ahí ya él diseña este pilar, esta información, ya sea en circonia o en porcelana, un tipo de disilicato de litio. De hecho, híjole, te como bastantes temas ahorita que pues podemos empezar ahorita como por algo. En cuestión de la trascendencia o lo fundamental que ha sido la odontología digital ahorita en la actualidad también para poder escoger un aditamento. O sea, los propios softwares y los mismos sistemas digitales dentales ya hicieron enfoque en esto para también, donde ellos abren una galería completa con las marcas o las casas comerciales de implantes para que tú hagas ese cambio poco a poco. Digo, de repente la entrarse a la odontología digital con equipos así es un poquito complicado, pero no es difícil, pero es un poquito complicado. Personalmente, en la clínica donde estoy lo hacemos. De hecho, trabajamos mucho las caries inmediatas en el sector anterior en base a T-Base. Y lo que nosotros hacemos en este caso viene siendo colocamos un scan body cuando se hace bueno, es más, eso ya es cuando pensamos en la red, pero vamos a hablar de un caso que va a ser un INET, una extracción y colocación. ¿Qué es lo que hacemos? Escaneamos a nuestro paciente, hacemos nuestra guía quirúrgica y en este caso nuestro sistema que nosotros trabajamos, ya al momento de hacer la guía quirúrgica, ya nos da la información, un archivo con esa información donde va a estar colocada la posición del implante. Y en este caso hacemos nuestra orden de trabajo como tal, metemos la información y ya digitalmente, y eso es bien, bien, bien importante y llama bastante la atención, ya digitalmente, ya en los programas ya viene un análogo con esa información, en donde, ¿qué pasa? Diseñas tú, que es por ejemplo lo que yo hago, que he trabajado con varios doctores, varios periodistas, de hecho también hasta el mismo posgrado he llegado a hacer ahí un que otro trabajo para ellos, en donde tú haces una extracción digital de ese diente con ese mismo perfil, ese mismo contorno, haces extracción, haces un pequeño declive de la encía, en este caso, que será unos 2 milímetros más o menos por ahí dar una medida, no sé, más o menos. ¿Y qué pasa? Hacemos con esa información de ese análogo, ya también nos va a dar una conexión del aditamento que nosotros querramos coger. En este caso, puede ser uno personalizado o podemos utilizar un T-Base
Y ya que después hacemos, diseñamos una corona, donde nosotros vamos moldeando ese perfil, donde ya hicimos ese contorno de esta extracción digital que hicimos, que fue una extracción en base a la propia corona que tenía el paciente, ¿no? Así que hacemos esa extracción y ya nada más colocamos la corona, intentamos arreglar el tallito, replicarlo correcto y ya tenemos una corona provisional donde ya sea que se imprima en una resina provisional o nos ofrecen un PMMA, que bueno, eso ya también es otro tema, y pum, ponemos ahí. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero llegar? O sea, es importante también saber esa trascendencia y a esa importancia que también la odontología digital ha hecho énfasis y enfoque en también en elección de los aditamentos. O sea, cómo ya los propios softwares digitales tienen esa información necesaria para ir dejando un poquito al lado esa parte análoga. No es que la parte análoga sea mala, pero yo creo que todos también queremos estar pues a la vanguardia y diferente, actualizándonos para que también comodidad del paciente pues sean todavía tratamientos un poco más cómodos y más accesibles sin perder la información necesaria para poder replicar. Ojo, sabemos que lo que más nosotros queremos como rehabilitadores es que en el sector anterior es cuidar nuestros tejidos blandos para que al momento de poner una restauración se vea lo más estética posible y lo más similar al diente vecino, porque, hablando en un caso unitario, ¿no? Porque, ojo, pues obviamente lo que siempre el paciente quiere es llegar a cualquier lugar, fiesta, cita, lo que sea, al cine, lo que sea, y pues que nadie se dé cuenta que tiene un implante. Ese es trabajo de nosotros también, tanto de la elección de un aditamento correcto, como también esa transición de meternos en una parte digital, ya sea con las guías quirúrgicas, que ahorita ya también es guía quirúrgica y ya te arrojan archivos con esa propia información, o si no, también pues intentar hacerlo de una manera análoga, pero para poder tener este resultado, tener esta información correcta, ¿no, Doc? Así que es bien importante recalcar cómo la odontología digital, así como en otros episodios que también he tocado este tema con diferentes doctores, ya llegó, ya está aquí y ya no se va a ir. Sí, definitivamente es algo que está cambiando día tras día, mes tras mes. O sea, cuando yo me gradué hace ya casi cerca de 7, 8 años, me gradué en el 2014, todo esto estaba en pañales. O sea, apenas escuchabas el tema de lo digital. ¿Sí? Había algunos doctores que hacían esta parte digital y había muchos escépticos, había gente que decía que eso no iba a durar, que era una moda, pero realmente esto ha ido evolucionando a que ya, ya ahorita ya la tendencia es que sea cada vez más digital para que sea algo más preciso, ¿sí? Y algo que cueste menos tiempo hacer, tanto en la parte clínica como en la parte de laboratorio. Es algo que pienso yo que es necesario saber. Ya hoy en día un dentista que se gradúa ya debe de empezarse a meter a este tema digital, porque ese es el siguiente paso de la odontología. Y si no lo empiezas a ver desde ahorita, pues cada vez que va a ir pasando, va a ir pasando el tiempo y la curva de aprendizaje se va a ir haciendo más larga. Y entonces ahora, la elección de aditamentos, bien lo dices, ya también lo tienes que ver de manera digital, ¿sí? O sea, tú necesitas también tener en cuenta que las casas comerciales con las que trabajas tengan estas librerías digitales en los diferentes programas que hay de diseño para tú poder hacer un flujo totalmente digital. Y sí, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, en este tema digital, en mi consulta tengo un sistema que se llama CEREC. Este sistema lo que empezó haciendo lo que viene siendo reconstrucciones de cerámica en la misma cita. O sea, tú tomabas la impresión, diseñabas la restauración, la pasabas a una fresadora y podías cementar en una sola cita, siempre y cuando sean una unidad, dos unidades. Cuando sean muchas unidades, ya se necesita más tiempo, es algo más laborioso. Pero en la parte de implantes, CEREC tiene esta parte, implementa esto del T-Base. ¿Sí? Que tú puedas poner el T-Base en la boca del paciente, lo escaneas y ahí diseñas tu corona y la fresas. Y así mismo lo hacen pues, muchos sistemas digitales de laboratorio. Entonces, es algo bastante interesante, es algo que año con año está cambiando y que debemos de estar en eso, definitivamente. Informándonos. Yo creo que, Doc, pues
es de suma importancia. Digo, nosotros como odontólogos, pues es importante ahorita. Lo que estamos haciendo es brindar información para que el doctor se siga actualizando. Y uno como odontólogo, yo creo que siempre busca actualizarse más y más, ¿no? En este caso, haciendo un poquito de énfasis en la literatura, en donde uno como dentista es importante llegar a la literatura, porque lo que nosotros hablamos no nada más son palabras, hay cosas en donde la literatura aprueba todo este tipo de informaciones, donde una correcta elección de un aditamento protésico es fundamental para que nuestro tratamiento restaurador sea exitoso. Y ahorita que dices eso de la literatura, pues están las dos corrientes, Osmar. Por ejemplo, una rehabilitación digital de un implante o dos implantes, creo yo que ya está muy fundamentado, que es algo muy seguro, muy preciso. Pero todavía hay mucho, hay mucho paradigmas, estigmas, hay muchas dudas, o hay doctores o hay investigaciones que mencionan que hacer, por ejemplo, un paciente totalmente déntulo de manera digital con estos aditamentos transepiteliales y hacer toda esa cirugía tiene todavía una discrepancia en la que no puedes decir que es algo que es 100% seguro como tener un modelo de yeso. ¿Sí? Y también hay investigaciones, el doctor Julián Conejo y el doctor Marcos Blatz acaban de publicar recientemente un artículo en donde hablan de estas impresiones digitales, ¿sí? Donde tú tienes un paciente con 4 o 5 implantes, colocan un aditamento de impresión digital para un multi-unit, por ejemplo, un transepitelial, y hacen todo el diseño digital. Y mencionan y empiezan a hacer todo y empiezan a checar las discrepancias que hay entre un modelo control que es un yeso y los modelos digitales y no hay discrepancia. Entonces, a lo mejor ahorita, hoy en día, no puede ser así que totalmente, o yo tendría mis reservas en hacer ese tipo de tratamientos de manera 100% digital. Pero en unos 2, 3 años, Quizás ahí. creo es que esto definitivamente va a cambiar. O sea, porque ya dieron ese paso ellos, o sea, ellos ya demostraron esto. Entonces, ¿y qué habla? Que los escáneres cada vez son más precisos, ¿sí? Que las bibliotecas también cada vez tienen menos discrepancias, los softwares de diseño cada vez tienen menos discrepancias. Entonces vas reduciendo esos posibles fallos en un caso en donde sean múltiples implantes. Sí, digo, ahorita, por ejemplo, ahorita tocando ese tema, ahorita se está dando mucho el tema de lo que son las stackable guides, las guías imantadas, que personalmente a mí se me hace algo bien interesante, en donde haces 3 pasos en uno. O sea, ya sea que vayas a una, no sé, una extracción, remodelación ósea, colocas tu vía quirúrgica, haces tus osteotomías, colocas tus implantes, y ya estás pensando también en colocar una provisionalización Sí, o sea, ya tienes una directa. prótesis Ajá, provisional hecha que va a embonar en donde tú ajá, pones los exactamente. implantes. Y si existe esa parte donde, bueno, sí o no. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, es que, ¿cómo voy a cargar los implantes directamente ahí? O sea, como si, ojo, hay gente que dice, pues es que, oye, me funciona. O sea, estoy también trabajando mis tejidos blandos, moldeándolos para poder, en este caso, tener ya nada más ese mismo archivo, fresarlo en un material diferente, que no sea PMA pensando en una circonia. Son muchos temas relacionados en donde también entra la elección de un correcto, en este caso, un correcto aditamento. Por ejemplo, hace poquito fui a un curso con el doctor Alejandro James, en donde él está implementando este tipo de técnica, que es un concepto que él diseñó, o sea, las guías stackable ya existen, pero él diseñó un concepto un poquito diferente, en donde se le llama guías ARMES, en donde es prácticamente todo ese flujo, pero va implementando diferentes tipos de cosas. De hecho, él también comentaba, y de hecho nos compartió un artículo, no me acuerdo exactamente de quién, no me acuerdo, se los voy a ver, lo voy a buscar y lo voy a poner, en donde también mencionaba que los propios aditamentos utilizaban la ionización para poder mejorar un poquito la adhesión. Y te quedas donde dices tú, oye, o sea, este tipo de cosas, también el combinar diferentes tipos de materiales para poder tener una correcta adhesión y cargar directamente los implantes, dices tú, híjole, pero ¿de qué habla esto? O sea, se está haciendo ya mucho enfoque también en esa parte tan digital en sí para poder
pensar en el futuro de que en uno, como usted dijo, 2 años, 3 años, sea ya un tratamiento seguro y no existan estos paradigmas, esos estigmas de que, ¿sabes qué? No va a funcionar. Que todo probablemente vaya para allá. Así como lo comentó anteriormente, a lo digital como le hacían el feo, no era como que, ¿sabes qué? Es moda, no va a durar tanto. Ahorita donde no hay un tratamiento rehabilitador que no implique, no influya algo digital. Claro. A lo mejor y no hablando de, por ejemplo, colocando el implante, a lo mejor el doctor, el cirujano, el periodoncista coloca un implante o el rehabilitador coloca el implante, pero ya entra la parte digital, que si la impresión digital, que ya los escáneres también, que es otro mundo en donde, híjole, personalmente hay infinidad de tipos de cosas donde también las casas comerciales tienen sus aditamentos para hacer ese match, a esa copia de donde está la posición del implante, que vienen siendo los famosos scan boys de diferentes formas, tamaños, es un montón de cosas, ¿no? Para poder ya toda esta parte emigrar a lo digital. O si no, hacer la restauración digitalmente. O sea, lo digital ya es un hecho que está aquí y ya se quedó. Y no se va a ir completamente. Es un mundo que está, digo, como te dije, evolucionando día a día. Y ahorita las casas comerciales se están acoplando a eso. Por ejemplo, muchas casas comerciales tienen ya lo que viene siendo esos macizos de titanio con la conexión chiquitita. Entonces hay ciertas fresadoras en donde tú colocas esa conexión con ese tubo de titanio, por así decirlo, y tú ya fresas la forma, o sea, de acuerdo al diseño que tú quieres hacer del aditamento, tú fresas la forma ya sobre un bloque de titanio. O sea, ya no estás, por así decirlo, encadenado a la forma del aditamento que te da la compañía, sino ya existe esa posibilidad de unos cilindros de titanio con la conexión original del implante, y hay ciertas fresadoras que aceptan ese tipo de materiales y tú fresas ese aditamento de acuerdo a tus necesidades, a la angulación, a lo que Que va vayas a hacer. siendo el aditamento personalizado. Que vaya siendo el aditamento personalizado. Sí, o sea, un aditamento hecho específicamente para ese caso. Sí, ¿Sí? bueno, por ejemplo, antes, digo, hasta donde yo sé, porque no me tocaron esas técnicas como tal, pero ahorita es bien importante recalcar cómo ya lo digital también hace ese enfoque y ese énfasis donde soluciona cierto tipo de problemas en cuestión para pensar en una restauración definitiva y que no comprometa temas como oclusión, otros temas que son de suma importancia, donde sí podemos poner un implante, podemos poner un correcto aditamento, pero si también tenemos otros factores que influyen, como oclusiones, materiales restauradores, nuestro tratamiento no va a ser exitoso. Así que importante también recalcar cómo lo digital llegó y se enfocó también en un correcto diseño de un aditamento personalizado, donde antes se hacía en base a cera con el calcinable y ahí intentamos corregir La angulación ciertas de angulaciones, ese ¿no? implante. Pero, pues bien importante dentro de la lección que uno haga de aditamentos, eh, lo que viene siendo eso de la angulación, la altura, la oclusión también para ver qué tipo, si voy a hacer un personalizado, de qué material va a ser ese personalizado. Entonces es una decisión compleja, es una decisión que definitivamente el clínico debe de estar informado de lo que tiene la compañía de implantes con la que está rehabilitando, tanto también qué materiales puede hacer el laboratorio arriba de ese aditamento, ¿sí? Y que obviamente que tu laboratorio trabaje de manera correcta los aditamentos, porque tú puedes tomar una impresión muy bonita, tener un implante bien colocado y tú mandas un calcinable o tú mandas un pilar recto de titanio, ¿sí? Pues, que esté en una buena posición el implante, pero el técnico también a lo mejor no se fija o si tú dices, oye, el técnico que se mente la restauración sobre el aditamento y muchas veces queda sobrecontorneada, muchas veces queda con exceso de cemento. Entonces eso también hay que considerarlo porque no nada más es saber escoger el aditamento, sino también cómo vamos a poner la corona arriba de ese aditamento, ¿sí? Y también tomar en cuenta el tema de las alturas que te mencioné. Sí, yo creo que también eso de la elección de los materiales, yo creo que también ya viene siendo como un tema de ética, en donde digo, yo creo que todos los pacientes, personalmente es un punto de vista que yo tengo personalmente, yo creo que todos los pacientes se le tendrían que tratar como si fuera un familiar.
Claro. correctamente. O sea, no porque un paciente no sea tu familiar, no lo vas a tratar de diferente manera y le vas a poner un aditamento o algo que no tenga que ser así. O sea, yo creo que nuestra profesión es bien honesta, en donde tenemos que ser rectos y decir que, bueno, es esto, por esto, por esto, por esto, y nada más. O sea, yo creo que a nadie le gustaría que a un propio familiar, sea mamá, papá, le pongan algo que pues no es lo correcto, ¿no? Así que, volviendo a hacer hincapié Doc, en eso, importante, una correcta elección de un aditamento en base a todas las características que ya hemos visto. Ahora, hablando un poquito, Doc, eh, de otro tema que también es bien importante, es la elección del material para poder trabajar con estos aditamentos. Digo, sabemos que tenemos disilicato de litio, circonia, para pensar en algo definitivo. Pero también existen PMMAs, resinas para provisionales, que pueden ser ya impresas como tal, en cera, en donde ya se inyecta, pues ya sabemos técnicas IMAX por inyección o IMAX fresado. O sea, un mundo también donde también es importante, ya tenemos la parte, colocamos el implante, ya tenemos un buen aditamento que va directamente, que está bien seleccionado, indicado para ese caso. Ahora, el material restaurador para ese aditamento, pensando que es algo en sector anterior, que yo creo que la digo, que en posterior no significa que no sea importante, porque claramente es muy, muy, muy importante, pero pensando en sector anterior donde es una de las zonas más complicadas a tratar por los temas donde los aditamentos que son de titanio son completamente pues, metálicos y de repente esa elección de material que puede opacar poquito el, la corona, se puede notar, o sea, cómo hacer ese manejo correcto de material para evitar este tipo de casos, o sea, este tipo de cosas. Mira, bien importante es considerar, por ejemplo, en la zona en el sector anterior, en una zona estética, vamos a hablar acerca de que pues, tú ya hiciste un perfil de emergencia, ¿verdad? Tú ya hiciste un perfil de emergencia porque es tu deber como clínico dejar la encía como que se vea Tiene que ser. natural, ¿verdad? Vamos a hablar de un unitario o de dos. Si tú tienes eh, un grosor que dentro de lo que se considera un perfil grueso, vaya, de encía, tú puedes poner un disilicato tranquilamente. Yo creo que una de las algo que debemos de tomar en cuenta es que hay muchos estudios que hablan de la adhesión epitelial, ¿verdad? La circonia es la que se ha demostrado por muchos estudios que tiene una excelente adhesión epitelial y que va a sellar biológicamente el aditamento para que no haya introducción de bacterias en lo que viene siendo la encía. Siempre y cuando esté bien pulida esa Es circonia. siempre y cuando esté bien pulida. Pero también cada vez salen más estudios que el disilicato de litio nos permite, o sea, también tiene algo de adhesión epitelial y nos ayuda, ¿sí? Entonces, yo creo que la clave va a estar en el grosor tanto de tu encía. Si es una encía muy delgadita, te conviene meter a lo mejor una circonia, ¿sí? Para que no se transluzca, para jugar un poquito más con ese tema del color. Pero si tenemos un grosor adecuado de encía, un grosor adecuado también de tabla de hueso, en donde no se va a traslucir nada del implante, un disilicato puede ser totalmente aceptable siempre y cuando la chimenea te salga por palatino. Que ese es otro tema también Ese es otro importante. tema, ¿verdad? O sea, porque si tú colocas, si el implante por X motivo quedó un poquito angulado y tu chimenea no puede quedar por palatino, para que tú puedas atornillar la corona, ahí estamos hablando que tú tienes que hacer, pues, por así decirlo, una restauración en dos fases. Un pilar personalizado que va a tener la forma de un diente tallado, cementado sobre un T-base o sobre otro aditamento y después una corona que va a ir arriba de eso. Puede ser, esa sí puede ser de silicato. Pero cuando tú tienes que hacer un pilar personalizado, ahí conviene que lo hagas en circonia, ¿sí? Ahí conviene que lo hagas en circonia. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, cuando tú haces este pilar personalizado, el grosor, ¿sí? El grosor, da de cuenta de la línea de terminación del pilar personalizado a la plataforma, muchas veces es muy chiquito, muy delgadito. Y si tú pones un disilicato en un grosor muy delgadito, puede ser que cuando se esté fresando ese pilar personalizado, se vaya a crear microfisuras, ¿sí? O de plano en función se vaya a ver una fractura de eso, ¿sí? Entonces, por eso,
Sí, en ese tipo de casos se considera mejor el personalizado de circonia, porque la circonia la podemos poner y fresar en 0.5 milímetros, ¿sí? Y arriba, ya si tú tienes un diente que tiene una carilla al lado o que estás entre dos carillas, tú puedes poner un disilicato para emular mejor, ¿sí? Porque si tú pones una circonia al lado de dos porcelanas, te metes después al tema de cómo le hago para emular el color de la circonia, que es más opaca, a las porcelanas. Que eso también es... Es otro tema, por eso digo, o sea, es que No, de aquí se abren muchos temas. O sea, exactamente. estamos hablando ahorita, nos estamos enfocando a pacientes de un dientito, dos dientitos, sector anterior. O sea, falta pacientes sedéntulos, todas las consideraciones, pacientes sedéntulos con locators, que son otros aditamentos que se quiten, se ponen. O sea, es un tema bastante amplio y complejo. Y si nos metemos en la parte también escoger el aditamento va muy de la mano de escoger el tipo de material que va arriba. Exactamente. Por eso mismo, Sí. por eso mismo esa pregunta le quería hacer, porque yo sé perfectamente que va mucho de la mano, Doc. O sea, ahorita con todo este tiempo que hemos estado platicando, yo creo que la gente que está aquí presente se ha dado cuenta en que es de suma importancia, sí, ya tenemos el implante, sí, escoger un aditamento correctamente en base a todas las características que mencionamos ya. Si lo puedes hacer de un enfoque digital, lo puedes hacer digital. Si no, lo puedes hacer pues, de la manera análoga, que es yendo con tu casa comercial, tu distribuidor, para que te consiga, en base a las características que tengamos con el paciente. Volvemos a repetir, no todos los pacientes ocupan el mismo aditamento, todos los pacientes son diferentes, todos los casos son completamente distintos. Y ahora, enfocándonos también en una correcta elección de un material protésico adecuado, o sea, enfocándonos en el sector anterior. Ya edéntulos, híjole, otro tema aparte, son temas bien diferentes, pero yo creo que pues hemos aclarado un poquito ahorita muchos paradigmas y muchos estigmas que se tienen en cuestión de la elección de un aditamento protésico. No sé si antes de terminar me gustaría preguntarle qué consejo le daría a los dentistas, ya sea un dentista general que se ejerce, tiene un poquito su enfoque en la rehabilitación, o en este caso los propios rehabilitadores, a seguir, qué consejo le daría a seguir para poder escoger un correcto aditamento. O sea, ¿qué consejo usted le daría para que diga, ok, puedo hacer esto, porque es necesario para poder darle funcionalidad al paciente? Bueno, pues yo creo que mi consejo es, primero que nada, involucrarse en el tema de la planeación del implante. O sea, hoy en día ya no puede no haber una planeación de la colocación de un implante. Y haciendo esta planeación nos va a ser muy fácil escoger el aditamento, porque realmente en general todas las casas tienen aditamentos rectos, aditamentos angulados y aditamentos para pacientes edéntulos, ya sea fijos o desdentados, ¿sí? Y ahora, hoy en día, el T-Base y los aditamentos que nos sirven para tomar la impresión digital. Pero vamos a hablar de la rehabilitación, es enfocarnos en la planeación para saber, y una vez que nosotros estamos enfocándonos en la planeación, ya sabemos qué tipo de aditamento vamos a escoger, si es uno recto, un angulado, ¿sí? O si lo vamos a hacer digital con T-Base, ¿ok? También es bien importante, y esto es saber si lo vamos a hacer digital, que el técnico tenga la biblioteca para hacer esto digital. Eso yo creo que es algo, el número 2. Número 3, que el técnico que sepa cómo trabajar la rehabilitación del implante. Porque como dijimos, tú puedes escoger un muy buen aditamento, pero si el técnico no está acostumbrado a trabajar sobre los implantes, ¿sí? Pues puede llegar a pasar algo en la rehabilitación. Y ojo, no es culpa del técnico, no es culpa del técnico. También uno tiene que acercarse, el técnico es parte del equipo de uno ahí anda poniendo sus fotos en Instagram y todo, y nadie le da las gracias al técnico. El técnico es el que se lleva todo. La friega. Entonces, si el técnico que tú tienes la confianza, a lo mejor apenas se está metiendo en el tema del implante, entonces tú como clínico debes de enseñarle al técnico las cuestiones biológicas o cómo debe ser para que él lo haga bien, ¿sí? No es culpa, muchas veces a todo le queremos echarle la culpa al técnico y la culpa la tiene uno, Claro. porque deducimos que ellos saben o porque nosotros muchas veces no sabemos y le dejamos la tarea al técnico, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es mi consejo, involucrarse en la planeación
para saber qué tipo de aditamentos, y desde la planeación nos vamos a dar cuenta también si tenemos espacio protésico o no tenemos espacio protésico, porque eso es algo también que es otro tema, ¿verdad? O sea, si no tienes el espacio protésico, pues no, primero ve cómo hacer el espacio protésico antes de colocar el implante. Porque pasa eso muchas veces, que colocan el implante y a la hora de rehabilitar, No tengo espacio. no tengo espacio, no tengo ningún aditamento que esté así de chaparrito, ¿sí? Y muchas veces lo forzamos, hacemos un colado y todo, y termina, ¿qué pasando? Que el implante empieza con problemas por temas de parafunción o se fractura, ¿sí? Entonces, es muy importante eso, muy importante. Pues Doc, de verdad, pues hablamos de un tema bien, bien, bien importante que ahorita en la actualidad también, o sea, ya es un tema que ya tiene sus años, pero yo creo que es un tema que ahorita, creo que como misión de este episodio es explicarle a la gente en qué consiste, cómo darle esas llaves, esas, pues, ¿cómo te puedo decir? Esas, no oportunidades, pero sino esa información para que sepa correctamente cómo escoger, tenga esa información necesaria para cómo saber escoger un aditamento correctamente. De verdad, Doc, agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros, de verdad, admiro muchísimo todo su trabajo, todo lo que está haciendo. Ya tengo un tiempecito de conocerlo, admiro muchísimo su trabajo y de verdad, también a toda la gente que nos está viendo, pues yo creo que es importante, como dijo el doctor, adentrarnos en todo esto de la planeación en cuestión de la planeación del implante, si es la guía quirúrgica con la gente que lo está haciendo o si tú personalmente lo estás haciendo, que hagas esta mancuerna tanto con el técnico o si no también con los mismos periodoncistas, los mismos dentistas que están conformando tu equipo para poder trabajar. Doc, no sé si antes de querer despedirse, antes de despedirnos, nos gustaría compartir con nosotros todas sus redes sociales, dónde lo podemos contactar, su correo, ya sea que a alguien le haya surgido una duda de este propio episodio, que le mande algún mensajito para decir, ¿sabe qué, Doc? Pero ¿por qué pasó esto? O sea, ¿qué pasa si yo escojo este aditamento? Porque, o sea, que todavía le hayan surgido más dudas, ¿dónde se pueden contactar con usted? Ya sea sus redes sociales o su correo que gusta proporcionarnos. Claro que sí, mira, mis redes sociales es, el Instagram del consultorio es tut-dental. Esa es la red social de Instagram. El correo es tutdentalgroup@gmail.com. Y cualquier duda, pues, estoy ahí para servirles. Por favor, escríbanme que vieron el episodio y que tienen alguna duda de lo que hablamos o de qué les gustaría hablar, porque yo creo que este tema, Osmar, si empezamos a hablar aquí de aditamentos rectos, aditamentos angulados, muchas veces no se imaginan cómo es el aditamento, si es a lo mejor alguien que apenas está empezando el tema de la rehabilitación. Entonces creo yo que, por ejemplo, en esta pantalla podemos poner una imagen de un aditamento recto y enseñarles este aditamento, se utiliza en esto, y con mucho gusto, si me vuelves a invitar, podemos hacer esa dinámica para que lo vean, para que fuera de ser auditivo, aunque sé que va a ser un podcast que va también para Spotify, las personas que lo vean en YouTube puedan ver de lo que hablamos, ¿sí? Y ver esos casos en donde utilizamos ese T-base, esos casos en donde utilizamos esos rectos, que le pongan imagen o que le pongan una cara a esos aditamentos que estamos hablando. Sí, no, claro que sí. De hecho, yo creo que para la gente estarán encantados de poder que esté otro episodio más, porque como hablamos, pues de un tema surgieron más temas como tal relacionados y es como si un cuento de nunca acabar. O sea, la odontología hay mil cosas, mil información y yo creo que esa es la función que esa es la misión que estamos intentando transmitir información de calidad con contenido de calidad. Vuelvo a repetirle, de verdad agradezco muchísimo que se haya podido regalarnos un poco de su tiempo a todos nosotros, tanto a mí, el equipo que está aquí, y también a la gente que nos está tanto viendo y escuchando, regalándonos un poco de su tiempo para poder compartir sus experiencias, toda su información, que yo sé que a la gente que nos está viendo o escuchando va a ser de muchísimo agradecimiento para todos ellos. Así que de verdad, Doc, lo agradezco muchísimo que haya estado presente aquí con nosotros. Y pues, amigos, de verdad, gracias por estar otra vez en un nuevo episodio con nosotros. De verdad, los agradezco muchísimo. Tanto el doctor como yo estamos intentando contribuir con ustedes, aportándoles información de calidad necesaria. No olviden ver nuestros siguientes episodios, ya sea en YouTube, en Spotify, en todas nuestras redes sociales como tal, para preguntarnos de cualquier cosa. Y también, pues, agradecer a todo el equipo que ha estado presente, pues, para que pueda hacer y lograr todo esto. Así que, de verdad, muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.